Dando continuidad al avance de nuestra materia, el día de hoy vamos a explicar a qué se refiere la jurisdicción indígena originaria campesina. La jurisdicción indígena originaria campesina, dentro de lo que sería su naturaleza y fundamentación, está estipulada en el artículo 159 de la Ley del Órgano Judicial, en la que se establece en su parágrafo primero la vigencia y el ejercicio de las funciones jurisdiccionales y de la competencia de las naciones y los pueblos indígenas, originarios y campesinos, que se van a ejercer a través de sus autoridades y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios. O sea que se les reconoce dentro de lo que serían esa libre determinación que tanto la Constitución Política del Estado como los convenios internacionales que tienen que ver con los derechos de los pueblos indígenas, originarios y campesinos se reconocen. Entonces, dentro de la naturaleza encontramos tanto a la Constitución Política del Estado como también encontramos al convenio 169 de la OIT, que es el convenio que reconoce justamente la libre determinación, la autonomía, el autogobierno que tienen los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, y no solamente en nuestro país, estamos hablando de un convenio internacional que a nivel mundial, entonces, reconoce ese derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación. Entonces, ahí encontramos la naturaleza también de esta jurisdicción indígena. Lo mismo se reconoce, por ejemplo, a través de este instrumento internacional que se denomina Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es también otro instrumento internacional que desde el año 2007 reconoce los derechos y esa libre determinación que tienen los pueblos para autorregularse y también para solucionar los conflictos que puedan acontecer dentro de lo que serían estos territorios indígenas, ¿no? Entonces podemos decir que se fundamenta en el carácter plurinacional del Estado. Los derechos de las naciones y los pueblos indígenas están reconocidos en estos instrumentos internacionales que, como ya lo habíamos mencionado en anteriores temas, forman parte estos tratados, estos convenios internacionales dentro de lo que sería el bloque de constitucionalidad de nuestro país. Vale decir que van a tener la misma jerarquía que nuestra propia Constitución, tal como lo señala el artículo 410 de la Constitución Política del Estado. Entonces, lo importante es que tanto la Constitución como estos instrumentos internacionales reconocen la libre determinación de los pueblos, su autonomía, su autogobierno, es decir, que se les está reconociendo las formas que ellos tienen para administrarse justicia por sí mismos. Entonces, pueden administrarse justicia, pero siempre y cuando estén dentro también de lo que regula la ley 073, que sería la ley de deslinde jurisdiccional, que enseguida ya vamos a puntualizar cuáles serían los puntos más sobresalientes de esta ley y que determinan también el ámbito de aplicación de esta jurisdicción indígena. Pasamos a un aspecto bastante importante dentro de lo que sería esta jurisdicción respecto a lo que también es la jurisdicción ordinaria. Entonces, ya lo habíamos mencionado en los artículos, por ejemplo, iniciales de esta ley 025, propiamente en el artículo 4, en su parágrafo tercero, señala que tanto la jurisdicción ordinaria como la jurisdicción indígena originaria campesina gozan de igualdad jerárquica. Es decir, que no se considera la jurisdicción indígena originaria campesina inferior a la jurisdicción ordinaria. Ambas tienen sus ámbitos de aplicación y tanto una sentencia que provenga de la jurisdicción ordinaria, así como una resolución que puede provenir o un acta de resolución que puede provenir de la jurisdicción indígena de sus autoridades, van a gozar de la misma jerarquía, es decir, van a tener el mismo valor. Si lo resuelve la autoridad indígena dentro del pueblo, ya sea indígena, originario, campesino, entonces va a pasar a ser cosa juzgada. Entonces, en cuanto a la igualdad jerárquica, tanto la Constitución Política del Estado lo reconoce, lo determina en el artículo 179, parágrafo segundo. La Ley 025 reconoce también esta igualdad jerárquica en su artículo 4,
parágrafo tercero, como ya lo hemos mencionado, y obviamente también lo hace la ley número 073, que es la ley de deslinde jurisdiccional, y que determina en su artículo 3 lo relacionado justamente a lo que estamos mencionando, la igualdad jerárquica. La igualdad jerárquica, nos dice este artículo, la función judicial es única. La jurisdicción indígena originaria campesina goza de igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria, que la jurisdicción agroambiental y las otras jurisdicciones legalmente reconocidas en nuestro país. Es decir, que se reconoce ciertamente esta jerarquía igualitaria, ninguna es inferior a la otra y por lo tanto tendría el mismo valor las resoluciones a las cuales arriben. Entonces eso es muy importante reconocerlo y resaltarlo en nuestro país, aunque como ustedes van a ver en los siguientes artículos que también están estipulados en la ley 073, el ámbito de aplicación en sí de esta jurisdicción indígena se encuentra bastante restringida. Al respecto, podemos mencionar que la ley 073, la ley de deslinde jurisdiccional, tiene ciertos objetos, ¿no es cierto?, que están propiamente identificados en el artículo 1 de esta ley, que determina que la presente ley tiene por objeto regular los ámbitos de vigencia dispuestos tanto en la Constitución Política del Estado, entre la jurisdicción indígena originaria campesina y las otras jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, y determina los mecanismos de coordinación y cooperación entre estas jurisdicciones en el marco del pluralismo jurídico, que como ya les había mencionado en varias oportunidades, el pluralismo jurídico viene a ser el reconocimiento de un sistema que ya estaba instituido a través de la jurisdicción ordinaria, pero además reconoce estas instituciones que datan de mucho tiempo atrás, de tiempos ancestrales, donde los pueblos ya administraban justicia, solucionaban los conflictos que tenían dentro de sus comunidades y lo hacían bajo las costumbres y los usos y las reglas de convivencia que ellos mismos habían establecido. Entonces, el pluralismo jurídico reconoce esos sistemas de los pueblos indígenas, originarios y campesinos, y lo que hace esta ley es establecer cuál va a ser el ámbito de aplicación. Entonces, eso es lo que se quiere, esa vigencia que debe tener, ¿no?, esta ley y también la jurisdicción indígena. Entre la jurisdicción indígena y la originaria campesina debe existir una coordinación con las demás jurisdicciones. Entonces, por eso es que nosotros decimos que tenemos un pluralismo jurídico, 4 jurisdicciones que forman parte de lo que sería el órgano judicial. Entonces, el órgano judicial reconoce ese pluralismo, reconoce lo que es la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción indígena originaria campesina, la jurisdicción agroambiental y las jurisdicciones especializadas también, ¿no? Entonces, eso en cuanto al objeto que tiene esta ley. Pasamos al siguiente punto. La ley 073, la ley de deslinde jurisdiccional, también en su artículo 5 estipula el respeto a las garantías y derechos constitucionales, que esto es muy importante mencionarlo ya que producto justamente de lo que es nuestra actual constitución, se ha pasado del monismo jurídico al pluralismo jurídico y obviamente el reconocer este pluralismo jurídico también implica que se deban sentar garantías para el respeto de todos nuestros derechos que están reconocidos constitucionalmente. Entonces, el artículo 5 determina que todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente respetan, promueven y garantizan el derecho a la vida y los demás derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado. Entonces acá encontramos el asidero legal, el que debe dar cumplimiento la jurisdicción indígena originaria campesina por el que no pueden vulnerar ningún derecho que está reconocido en la Constitución, empezando por el principal derecho que ya habíamos mencionado, el derecho a la vida. En el parágrafo primero establece además que todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente respetan, promueven y garantizan el derecho a la vida y los demás derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado.
En el parágrafo segundo establece que todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente respetan y garantizan el ejercicio de los derechos de las mujeres, su participación, decisión, presencia y permanencia, tanto en el acceso igualitario y justo a los cargos como en el control, decisión y participación en la administración de justicia. Sabemos que dentro de lo que serían los pueblos indígenas, en algunos casos ha existido algunas situaciones que han puesto en riesgo la equidad de género o que ni siquiera se reconocía tal equidad. Entonces, lo que se hace a través de lo que sería este parágrafo es reconocerles ese derecho que deben tener las mujeres de participar, de tener presencia permanente en la toma de decisiones de los pueblos indígenas, originarios y campesinos. Por eso es que se dice que los pueblos deben tener autoridades en complementariedad, que pueden ser autoridades tanto varones como también autoridades mujeres. En el parágrafo tercero hace referencia a las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina. Dice, no sancionarán con la pérdida de tierras o la expulsión a las y los adultos mayores o personas en situación de discapacidad por causa de incumplimiento de deberes comunales, cargos, aportes, trabajos comunales. Entonces, lo que se está haciendo en este parágrafo es proteger justamente a personas que son vulnerables dentro de la sociedad. Obviamente los adultos mayores no pueden ser expulsados precisamente por esa edad en la que están pasando, donde sería muy complicado que puedan ir a vivir a otra comunidad. Entonces se los protege. De la misma forma, las personas que tengan alguna situación de discapacidad o capacidades diferentes, como hoy en día se lo denomina, entonces tampoco pueden ser expulsados. Tampoco se les puede sancionar con la pérdida de sus tierras. No se les debe quitar las tierras, en todo caso, a los adultos mayores como a los discapacitados. Porque sabemos que cada pueblo indígena obviamente tiene su propia organización por la que se determina cuáles van a ser los deberes que deben cumplir con la comunidad, cuáles son los cargos, montos económicos que deben pagar y trabajos que deben realizar en común, ¿no? Que serían sus trabajos comunales. Entonces, estas personas obviamente no van a estar en condiciones de realizar dichos trabajos, entonces es una garantía también para que se les respete a este grupo de personas. En el párrafo cuarto encontramos que todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente prohíben y sancionan toda forma de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. Es ilegal cualquier conciliación respecto a este tema. Sabemos que muchas veces en los pueblos indígenas se ha incurrido en esta arbitrariedad, en esta ilegalidad, porque como ustedes acaban de leer también este artículo, es ilegal cualquier conciliación que tenga que ver con temas de violencia y que estén involucrados niños, niñas, adolescentes y mujeres. Esto en el entendido de que ya nuestra Constitución también respeta lo que es la integridad física, psicológica y sexual de este grupo también vulnerable de la sociedad. Sabemos las cifras, los índices, por ejemplo, de violencia que ha acontecido este año en esta gestión han ido incrementando alarmantemente. Y como ustedes pueden percatarse, esta ley que data de hace 10 años atrás, obviamente ya reconocí esa realidad lastimosamente en la que vive nuestro país, donde existe demasiada violencia. Y muchas veces se había denunciado que estas autoridades indígenas lo que hacían era promover, por ejemplo, la conciliación en hechos de violencia intrafamiliar, de violencia hacia la mujer, de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Entonces encontramos en este artículo la prohibición a estas autoridades de reconocer este tipo de conciliaciones. Ya hemos hablado en temas anteriores de la conciliación y lo que debemos nosotros establecer puntualmente es que no se debe conciliar en temas de violencia. Eso está prohibido por la ley 025, por esta ley la 073, obviamente por la ley 348. Y bueno, la Constitución garantiza, ¿no es cierto? Sobre todo nos dice a las mujeres
una vida libre de violencia. Entonces, las autoridades indígenas no deberían en ningún caso, en ninguna situación, promover la conciliación en temas de violencia, ¿no? Deberían ser intolerantes y remitir más bien el caso ante autoridades de la jurisdicción ordinaria, por ejemplo, a la policía, al Ministerio Público, a los juzgados, a las defensorías, por ejemplo. Entonces, a la FELCB, ¿no es cierto?, que va a proteger justamente a las personas de la violencia, ¿no? Sobre todo a las mujeres. Entonces, eso es lo que se debería hacer, eso debería ser lo correcto, así deberían actuar y accionar todas las autoridades indígenas, dando cumplimiento a este artículo 5 en su parágrafo cuarto. Finalmente, establece un punto muy importante este artículo 5 en su parágrafo quinto, donde determina que el linchamiento es una violación a los derechos humanos. No está permitido en ninguna jurisdicción y debe ser prevenido y sancionado por el Estado plurinacional. Entonces aquí también estamos hablando de un punto álgido que vivimos en una realidad donde muchas veces se ha confundido lo que es el linchamiento con la antes llamada justicia comunitaria. Hoy en día sabemos que no se debe permitir, ¿no es cierto?, llegar a administrar justicia por las propias manos, porque eso sería linchamiento, o sea, cuando se encuentra un supuesto delincuente y se ajusticia a este mediante golpes, ¿no?, torturas, que ya la Constitución lo prohíbe, porque nuestra Constitución determina justamente de que nadie debe ser torturado, dice, nadie sufrirá tratos crueles, humillantes, degradantes. Y lo que hace este artículo es obviamente dar continuidad a lo que establece nuestra Constitución. Por eso es que precisamente de manera textual, en este artículo, en el parágrafo quinto, determina que el linchamiento es una violación a los derechos humanos. Por más de que se lo haya encontrado en flagrancia, tanto la Constitución Política del Estado como también el Código de Procedimiento Penal determina, ¿no es cierto?, que cuando una persona particular o un grupo de personas particulares encuentra a un delincuente en flagrancia evidente, entonces, ¿qué debe hacer? Debe comunicarlo a las autoridades. Puede aprenderlo, sí, la Constitución nos dice los particulares pueden aprender a esta persona cuando se la ha encontrado en flagrancia cometiendo el hecho delictivo, pero no dice se lo va a justiciar o se lo va a torturar hasta que llegue la policía. Eso es una clara vulneración a los derechos humanos. Entonces, el linchamiento es un delito y se les va a tener que procesar a quienes pues lideren, inciten, instiguen, digamos, al linchamiento. Y quienes obviamente sean los autores materiales, ¿no? Porque puede haber autores intelectuales, ¿no es cierto?, que estén promoviendo, instigando al linchamiento y van a ver quienes realmente van a cometer este hecho. Entonces tienen que ser sancionados, puestos ante las autoridades de la jurisdicción ordinaria para que se los procese por haber atentado contra la vida de una persona. Y lastimosamente ha habido situaciones en las que, producto de los linchamientos, se ha inclusive matado a las personas. Y además, y al respecto, el artículo 6 establece además, dentro de esta ley de deslinde jurisdiccional, la prohibición de la pena de muerte. Entonces nos dice, en estricta aplicación de la Constitución Política del Estado está terminantemente prohibida la pena de muerte, bajo proceso penal en la justicia ordinaria por el delito de asesinato, a quien la imponga, la consienta o la ejecute. Entonces aquí estamos hablando, ¿no? La consientan, la impongan, la ejecuten. Entonces, obviamente ustedes saben que en la participación criminal estaríamos hablando de los autores materiales, de los autores intelectuales, de los instigadores, de los cómplices y encubridores. Entonces todos van a ser procesados y deberían serlo, ¿no? Porque, como les menciono, estamos viviendo en un estado de derecho donde existen instituciones y no deberíamos recurrir a la justicia por mano propia. Entonces, de ninguna forma puede entenderse ni el linchamiento, ni el castigo con la muerte, ¿no es cierto?, como parte de la justicia comunitaria, hoy llamada jurisdicción indígena originaria campesina.
Entonces, no es parte de lo que se busca, digamos, en la jurisdicción indígena. Entonces, están para resolver ciertos casos en ciertas áreas, pero no para resolver, por ejemplo, hechos que tengan que ver con violencia, con asesinatos, con feminicidios, infanticidios. Eso corresponde a la jurisdicción ordinaria. Y ya vamos a encontrar, obviamente, el articulado que refiere a este punto que les menciono. Entonces, no se debe recurrir a la justicia por mano propia. Eso sería el linchamiento, ¿no? Entonces, si bien las personas, como les decía, pueden aprender a ese delincuente en flagrancia, pero con la única finalidad de ponerlo ante las autoridades competentes. Si llega la policía, pues entregarlo a la policía. Si llega el Ministerio Público, también entregárselo al Ministerio Público a ese delincuente flagrante, pero no hacer justicia por mano propia. No es lo correcto. Bien, y después de haber hecho esta aclaración respecto al respeto que tiene que sentir y establecer y además respetar, ¿no es cierto?, las autoridades indígenas, vamos a pasar al siguiente punto que ya hace referencia al ámbito de aplicación justamente de la jurisdicción indígena, que acá ustedes van a poder constatar de que la jurisdicción indígena tiene un ámbito de aplicación material bastante reducido. Y lo que les mencionaba, la ley de deslinde jurisdiccional es la ley que pone eh, límites a la jurisdicción indígena originaria campesina. Establece tres ámbitos de vigencia, uno que sería la vigencia o el ámbito personal, otro sería el ámbito de vigencia material y finalmente lo que sería el ámbito de vigencia territorial. Vamos a pasar a explicar cada uno de estos. El ámbito personal, esto se refiere a que la ley establece que la jurisdicción indígena originaria campesina se debe ejercer para los sujetos que forman parte del pueblo indígena, del pueblo originario, del pueblo campesino. Acá, como ustedes pueden ver en esta pequeña cartilla, porque esto se ha socializado también esta ley en los pueblos indígenas, determina, por ejemplo, que un tacana puede ser juzgado por la justicia tacana. Solo un machinerí puede ser juzgado por la justicia machinerí. Entonces, por ejemplo, un aymara tiene que ser juzgado por la justicia aymara. A eso se refiere el ámbito de vigencia personal. Y esto se encuentra determinado en el artículo 9 de la Ley 073, que determina que están sujetos a la jurisdicción indígena originaria campesina los miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino. Entonces, solo los sujetos, los miembros de esa respectiva nación o de ese respectivo pueblo indígena originario campesino. Solo en esos ámbitos, ¿no? Para los miembros de ese pueblo. Ahí se determina. Si nosotros somos citadinos, entonces no debería juzgársenos dentro de lo que sería el ámbito de la vigencia personal. No nos corresponde porque no somos indígenas. Por ejemplo, la justicia de los tacanas, por ejemplo, nosotros no correspondemos a ese pueblo, por lo tanto, no estaríamos sujetos a ser procesados, a que se administre justicia dentro de lo que sería este pueblo. Entonces, espero que hayan comprendido a qué se refiere este ámbito personal. Pasamos al siguiente punto. Aquí también ustedes pueden ver, ¿no?, una de las cartillas que se ha podido socializar en los pueblos indígenas, porque lo importante de esta ley, además de lo que determina, ¿no?, y puede determinar muchas cosas, si los mismos pueblos y los mismos miembros de los pueblos indígenas no reconocen, no conocen las normas, entonces no las van a acatar. Por eso es tan importante tener que socializar esta norma para que los mismos indígenas pues den cumplimiento a esta, ¿no? Entonces, eso es muy importante. A lo que sería el ámbito material. Este ámbito material se encuentra regulado en el artículo 10.
El ámbito de vigencia material en el parágrafo primero establece que la jurisdicción indígena originaria campesina conoce los asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos propios vigentes y saberes de acuerdo a su libre determinación. Entonces les reconoce. Esto, como les decía, desde tiempos ancestrales, los pueblos indígenas iban solucionando sus conflictos a través también de sus propios mecanismos, ¿no? Entonces, su libre determinación. Y cada pueblo tiene sus particularidades al respecto. Ahora, pasamos al segundo parágrafo que establece en qué materias no puede proceder, no debe aplicarse, no alcanza el ámbito material de la jurisdicción indígena originaria campesina. Ahí, por ejemplo, vamos a puntualizar que en materia penal, los delitos contra el derecho internacional no son facultad de las autoridades indígenas, tampoco los delitos que tienen que ver con crímenes de lesa humanidad, con derecho internacional tampoco, delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, los delitos de terrorismo, delitos tributarios, aduaneros, delitos por corrupción o cualquier otro delito cuya víctima sea el Estado, no va a proceder dentro de lo que sería la jurisdicción indígena. Tampoco lo que tenga que ver con trata y tráfico de personas, tráfico de armas, delitos de narcotráfico, no pueden resolver las autoridades indígenas. Tampoco tienen que resolver delitos que son cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes. Los delitos de violación tampoco es facultad de las autoridades indígenas, corresponde a lo que es la jurisdicción ordinaria, así como también los delitos de asesinato u homicidio. Entonces, en el ámbito penal, todo lo que acabamos de mencionar no es facultad de los pueblos indígenas, de sus autoridades resolverlo. Eso deben remitirlo más bien esas autoridades ante la jurisdicción ordinaria. En el ámbito civil, cualquier proceso en el cual sea parte o tercero interesado el Estado, a través de su administración central, descentralizada, desconcentrada, autonómica y lo relacionado con el derecho propietario, no es facultad de los pueblos indígenas, de la jurisdicción indígena, no lo deben resolver. En el artículo 10 también, en el inciso C, señala que derecho laboral no le corresponde, no le compete. Derecho de la seguridad social, derecho tributario, derecho administrativo, derecho minero, derecho de hidrocarburos, derecho forestal, derecho informático, derecho internacional público y privado, derecho agrario, no les corresponde tampoco a las autoridades indígenas con tener competencia para conocer y resolver estos casos. Si los conocen, entonces tienen que remitirlo ante la jurisdicción ordinaria o ante la jurisdicción agroambiental. Ahora, cabe puntualizar también que en este inciso menciona que si bien el derecho agrario no corresponde a las autoridades indígenas dentro de sus competencias, sin embargo existe una excepción, nos dice. Cuando se trata de temas de distribución interna de tierras en las comunidades que tengan posesión legal o derecho propietario colectivo sobre las mismas, en ese caso sí van a poder aplicarse, ¿no?, lo que serían las autoridades indígenas con sus atribuciones y poder regular lo que tiene que ver con esta distribución interna. Pero los otros temas agrarios no corresponden a las autoridades indígenas tampoco. Y en el inciso D señala que otras que estén reservadas por la Constitución Política del Estado y la ley para las otras jurisdicciones, ya sea la ordinaria, la agroambiental, esas tampoco van a estar reconocidas dentro del ámbito material. Finalmente, este artículo 10 señala en su parágrafo tercero que los asuntos de conocimiento de la jurisdicción indígena originaria campesina no podrán ser de conocimiento de la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y demás jurisdicciones legalmente reconocidas. Por ejemplo, pueden conciliar muchos temas en materia de deudas, por ejemplo, pueden llegar a acuerdos regulatorios, por decirlo así, dentro de lo que sería una asistencia familiar, por ejemplo, dentro de lo que sería la comunidad. Pero los temas de violencia, ya les mencionaba a ustedes, no corresponden a las autoridades indígenas, no corresponde a la jurisdicción ordinaria. Entonces, esto en cuanto al ámbito material.
Pasamos al ámbito territorial. Esto está determinado en el artículo 11, que señala que el ámbito de vigencia territorial se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena, originario, campesino, siempre y cuando concurran los otros ámbitos de vigencia que ya hemos mencionado, el ámbito personal y el ámbito material. Entonces, ahí ya se da lugar al ámbito territorial, ¿no es cierto? Entonces, que está reconocido tanto en la Constitución Política del Estado y también en la Ley 073. Entonces, al respecto podemos mencionar que se va a aplicar la jurisdicción indígena originaria campesina cuando el hecho se haya realizado en el territorio indígena o cuando sus efectos se van a producir dentro de este territorio, ¿no? Entonces puede que se haya celebrado algún acto o hecho jurídico en una ciudad, pero que los efectos de ese acto o ese hecho jurídico se van a producir en el pueblo indígena o en el pueblo originario campesino. Entonces, en ese caso se va a resolver también dentro de lo que sería el pueblo indígena. Entonces, a eso se refiere este ámbito territorial, ¿no? Entonces, de que se va a reconocer el espacio territorial, su tierra y territorio de los pueblos indígenas para resolver los casos. Entonces, si un hecho se suscita dentro de lo que sería la comunidad, se va a resolver ahí. Y si también se ha celebrado en otro lugar, pero los efectos se suscitan en el pueblo, entonces también van a tener competencia estas autoridades indígenas para conocer los casos y resolverlos, ¿no? Entonces, ¿qué casos no conocerían? Esos casos que están fuera del territorio indígena. Si se han desarrollado fuera del territorio y no aplican conforme lo que sería el ámbito material ni el ámbito personal, entonces no se va a aplicar la jurisdicción indígena. Estos tres ámbitos tienen que existir: el ámbito personal, el ámbito material y el ámbito territorial. O sea, los tres ámbitos van a poder dar lugar a la competencia que van a tener las autoridades indígenas, originarias y campesinas para poder resolver los casos que conforme a ley y la Constitución se les reconoce, ¿no? Esas facultades de administrarse justicia. Bien, espero que hayan comprendido este tema, ¿no? Podemos hacer análisis, por ejemplo, de algún caso que se ha suscitado en nuestra realidad de autoridades o personalidades públicas que han tenido, ¿no es cierto?, ajusticiamiento dentro de lo que sería la jurisdicción indígena, ¿no? Entonces vamos a analizarlo en la siguiente clase también, ese tipo de situaciones, ¿no? Si cumplían o no cumplían con estos tres ámbitos que señala la ley de deslinde jurisdiccional. Bien, hasta luego.